Entonces, Camilín, hoy tenemos episodio atípico. No todos son atípicos, un poco. Sí, pero este es atípico incluso dentro de lo poco atípicos que somos. Perdón, Ok. dentro de lo poco atípicos. Porque no está Licao. Empezando por ahí. El que menos Sí, falla, hoy falló. exacto, pero no falló, no pudo estar con nosotros esta vez. Ah, Él bueno. nunca falla, tiene récord perfecto, Si tiene excusa, no le ponemos aquí la falla. es verdad, es verdad, es verdad. O pues es eso, o como la vez pasada, quizás esconde cosas. Puede ser. Podríamos poner penitencias también, Es verdad. Es verdad, ¿no? es verdad. Eso podrían decirnos que podemos hacer clic con... No, mentiras, no. No, porque después él se venga y es el que menos falta. Exacto, eso pensé yo, pero dije como, Sí. bueno, podría valer la pena. Sí, entonces no. O pues puede ser eso, o puede ser que la verdad el tema de hoy sí está denso. Tanto como para no venir, Puede tanto como ser, para ocultarse. puede ser. Pues Bueno, bastante susceptible sí es. Y la verdad es que este tema genera miradas para otros lados, silencios incómodos, pero pues es necesario contarlo, ¿no? ok, ya me está dando intriga. Claro que sí, porque esta vez acá en el efecto vamos a darles un contexto histórico del por qué, si usted es asiduo lector de noticias o ve bastante la televisión, se habrá dado cuenta que hace un tiempo, hace no mucho, puedo decir que el mes pasado, en Canadá hubo una serie de eventos en el cual gente empezó a quemar iglesias. Sí se hizo muy popular, yo vi mucho en las noticias, no entendía Ujú, realmente, pues bueno, a ver, hay muchos motivos ujú. válidos para quemar iglesias, Sí, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque decía que habían encontrado como unos cuerpos, como que habían encontrado que como unos crímenes en la antigüedad de la iglesia, bueno, algo por ahí exacto. escuché. Exactamente, así es. Entonces, hoy vamos a contarle la historia de cuál es el motivo que esta gente se haya organizado y hayan decidido hacer estas acciones contra las iglesias. Como dijo Camila, hay muchas razones por las que alguien podría llegar a tomar esa decisión, pero pues bueno, hoy vamos a hablar de esta en específico. No lo estoy diciendo, ni alentando, ni justificando, son cosas que pasan. Son los hechos y hay que darlos, son los datos. Exactamente, exactamente. Entonces, esta vez, Camilín, un día te levantas y el aire es distinto. Tienes la sensación de que algo no está bien. Sin embargo, sales de tu cama y empiezas tu día. Ves a tus padres y sientes una tranquilidad única. Te sientes seguro, sientes que nada puede pasarte mientras ellos estén ahí. El ambiente se ve alterado por un gran número de voces. De repente frente a ti hay dos policías y una monja que te toma de los brazos. No entiendes qué sucede. Tus padres gritan mientras otras personas los detienen. Y en un abrir y cerrar de ojos, ya no estás con tu familia. Estás en un internado y es aquí donde empezamos a conocer el verdadero precio de la colonización. Wow, esto estuvo, me Fuerte. pareció un cómic. ¿Qué está pasando aquí? Sí, la verdad lo que acabamos de escuchar es lo que pudo sentir cualquier niño de, de esta época en Canadá. Y es que vamos a contarles el contexto de por qué están quemando estas iglesias, como ya les dije, y el por qué habían 215 cuerpos de niños debajo de estos internados. ¿Cuál es el Mm, secreto que hay detrás? miércoles 215. Yo Ujú, no tenía el dato, pero ok, sí he escuchado un poco de eso. Yo creo que hay que ponerse un poquito en el mood. exacto. Si es ojalá de noche, apague todas las luces, coja alguito, yo no sé si se va a detener algo caliente, pero coja su Sí, radio, claro que sí, es Canadá, hace mucho frío. es verdad, es Canadá. Y comenzamos con su dispositivo de audio ha captado las ondas en el espacio del efecto Titor. Bienvenidos al podcast más paranoico de Internet. El 2 de noviembre del año 2000, En los foros del Time Travel Institute el usuario Time Travel-Cero empezó a revelar información, sobre los posibles futuros. a los que nos enfrentaremos como humanidad. aunque muchas cosas no sucedieron. con su paso se creó una estela de duda Frente a la información que conocemos. Y a esto le llamamos El el efecto efecto.
Bueno, entonces, primero que todo, vamos a darles contexto de qué era lo que estaba pasando, ¿listo? Ok. Entonces vamos a explicar por qué la reciente escalada de quemas en iglesias que no se veía desde Mayhem, ¿se acuerda? Cuando quisieron lanzar su disco. Ah, sí, claro, claro, claro. Ajá. Esta vez es un poquito más complejo. Y para eso nos vamos a remontar al hallazgo de más de 215 cuerpos de niños pertenecientes a uno de los tantos internados que el gobierno canadiense y la Iglesia Católica tenían en aquella época. Miércoles. Era dentro de, o sea, a ver, no era en sí la iglesia, sino era como un internado que tenían en conjunto con el gobierno. Exactamente. ¿Quién encontró los cuerpos? Allá vamos. Y es que tengan presente este número. Han encontrado 215 niños, ¿vale? Ajá. Y estamos empezando. Entonces, más contexto aún. En el inicio de la historia de Canadá, muchos inmigrantes europeos del Nuevo Mundo decidieron asentarse acá. Era el proceso de colonización. Ujú, claro. Cuando se convirtieron en mayoría, tenían el control total frente a los gobiernos y por ende las decisiones que tomaban. Ahora, una de esas decisiones fue que los nativos americanos se iban a hacer un problema. Entre todos dijeron, todos pensamos que son un problema y si todos los pensamos debe ser así. Bueno, claro. Típico así el colonizador, como no me sirves. Voz de colonizador acá. Inserte voz. Exactamente. Ahora, ¿pero por qué eran un problema? Según ellos, el hecho de no hablar su idioma y que no profesaran su religión y sus costumbres era suficiente para que afectaran su nuevo estilo de vida. Joder, madre. Entonces, el gobierno de Canadá, junto con la policía montada y la Iglesia Católica, decidieron que para solucionar este problema la única opción era integrar a los aborígenes de manera forzada. Entonces, o se civilizan, entre comillas, o se O lo civilizamos. Exactamente. Exactamente. Pero seguir siendo indígena no era una opción. Entonces ya vas viendo por dónde va la cosa. Suena familiar, ¿no? Sí, claro, obvio. Sí, La verdad es que si tú I miras feel you, bro. para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, todo hasta encontrar mar es colonizado en este continente. Es verdad que todo fue lo mismo. Exactamente. Bueno, una de las personas detrás de este movimiento para hacer Canadá grande por primera vez era el señor Duncan Campbell Scott. Uh-huh. Y para que vean el tipo de persona que podía ser, les voy a dejar una frase que nos explica más o menos lo que pasaba por su mente y lo que pensaba acerca de los habitantes del continente. Entonces, la frase que él dijo es: "Kill the Indian on every child". Mata al indio en cada niño. Exactamente. Hay que matar al indio en cada niño. Ish. Entonces, ¿cuál era el plan a seguir? Un poquito hijo de putica, ¿no? Un poquito, yo diría que bastante. El tipo era un Aunque es bien heavy y he pensado mucho, lo he hablado últimamente, el cómo admitimos ese tipo de violencias y hoy en día se siguen admitiendo violencias que después espero que la comunidad, bueno, la sociedad diga como, oigan, esa gente en el pasado sí eran bien hijo de putas. Sí, es decir, nosotros hay muchas cosas que seguimos admitiendo que no están bien. Cuestiónenselo. Exactamente, hasta dónde va su moral. Uh-huh. Bueno, entonces, el plan que este hombre tenía consistía en que cada niño mayor de 5 años sería sacado de su hogar, así sus padres se rehusaran a ello. Cada niño indígena, entiendo, ¿sí? Sí, exactamente, cada niño indígena, Ok. es verdad. Luego, cada niño iba a ser llevado a un internado donde solo podría hablar inglés, tenía que olvidar sus costumbres y obviamente ser evangelizador en la doctrina católica. Ok. Entonces ese era el plan a seguir. De esa manera iban a sacar al indio de los niños. Claro, iban a ser criados como europeos, digamos. Exactamente, pero... Como nuevos canadienses, digamos. Ya vimos dos cosas, esto no era opcional y fueron raptados de sus Y era casas. forzado, exacto. Exacto. Y ahora viene la parte densa de esta historia, y es
vamos a hablar de los sitios a donde los llevaban, los internados. No sé por qué me siento como si fuera a ver escenas de la película de Another Brick in the Wall o algo así. O no, ¿cómo se llama esta? La que es súper grotesca de un internado. Bueno, se me olvidó. Uy, no sé, el Pero internado. hay varias así. Sí, exactamente. Bueno, entonces para esto, si usted ha sido de los números y le gusta tener los contextos completos, es momento de que anote. Porque, y lo peor es que sabe que esto no es tan antiguo. ¿No? No. A ver, ¿de qué época estamos hablando? A ver, desde 1863, Ok, ahí sí es antiguo. Un sí. poco. Hasta. No, es que esto es de no creer, hasta 1898. Fueron 1800. perdón, 1998. O sea, esto duró más de 100 años. Viejo. 135 años. Exactamente. Y Y, ojo a y eso. en el 98 decidieron quitar los orfanatos, ¿o qué? No entiendo. Y seguían haciendo los raptos. Uf, eso está muy denso. Yo creo que los raptos no, Ajá. pero lo que pasa es que estos orfanatos, bueno, aquí les voy a mostrar más o menos cómo funcionaban los internados, porque no eran orfanatos, ellos tenían padres, Es verdad. ¿sí? Entonces, en ese rango de edad, más de 150,000 niños indígenas fueron separados de sus familias y llevados a internados estatales en Canadá. Esos colegios eran administrados por el gobierno y operados mayormente por la Iglesia Católica. Sí, entonces era una política pública para lograr asimilar a los niños indígenas, ¿ok? Eso de Entonces, que. esa era la fachada, estamos educando indígenas. Sí, eso de cuando la iglesia quiere educar, de cuando está muy pegada al poder del Estado. Ujú, Permíteme dudar. exactamente. Pero bueno, si esta es la parte densa, es porque para entender un poco el funcionamiento, vamos a analizar uno de los internados, que Ok. es el más reciente hallazgo. Está ubicado en la isla Cooper. Entonces, el internado fue dirigido durante 8 años por la Iglesia Católica y financiado por el gobierno canadiense. ¿8 Ahora, años? sí, Ok. como dato, la Iglesia Católica en particular fue responsable de operar hasta el 70%, ojo a este número, de los 130 internados. Jue madre. Y por 100 años. O sea, a ver, que funcionaron los internados. Ujú. Exacto. No, pues creo que esto fue menos. Cuando llegaron los 1900 ya la cosa había cambiado. Entonces creo que la fecha es 1898. Vamos a hablar de alrededor de 20-25 años. Ok. Igual. ¿Vale? Sí, igual. Ahora, por alguna extraña razón, estos internados estaban ubicados en lugares bastante alejados de cualquier población. En el caso específico de este, en la isla Cooper, la persona más cercana se encontraba a 7 kilómetros en la isla News. En otra isla. O sea, la isla Ajá, era toda un internado. exactamente. Pues una película de misterio, de terror, no sé. Shooter Island, o qué sé yo. Tal cual. Ahora, el internado fue abierto en el 1889 y a lo largo de casi un siglo de funcionamiento, decenas de niños fallecieron, muchos de ellos siendo enterrados en tumbas que nunca llevaron su nombre ni tuvieron una marca. Sí, me imagino que aquí no se enseñaba con cariñito. Sí, no. Yo creo que era Hasta ya no llegaron las costumbres católicas. exacto, de las costumbres católicas como enseñar con regla, con Exacto, reglazo, y de ahí para arriba me imagino. Muy católico exactamente. todo, muy católico. Exactamente. Entonces, ahora, algunos niños lograron escapar, pero desafortunadamente no todos corrieron con la misma suerte. ¿Cómo se escapaban? Me imagino que se iba. O sea, esto es una película de verdad de escapar de una prisión en medio O del sea, mar. tal cual, Era una isla. era Alcatraz. Exacto, era Alcatraz. Entonces, al estar tan alejados de los niños de 5 años tenían que caminar distancias de 7 kilómetros. Ojo, y volvemos al contexto, estaban en Canadá, temperaturas bajo cero, y muchas veces ellos no sabían hacia dónde tenían que caminar. Ellos solamente se botaban al agua, nadaban hasta la esquina y ahí
donde los llevara su instinto. Y si sobrevivían nadando, o sea, me imagino que tendrían que escapar en verano o algo para poder nadar. Sí, con suerte. Y entonces es acá donde hay una pregunta que toma fuerza. Y ahí yo le lo pregunto a Camilo, ¿qué puede pasar en un colegio dirigido por el gobierno y la iglesia que lleve a un niño a preferir la muerte? O sea, creo que la imaginación no se queda corta lastimosamente. O sea, creo que hay muchas cosas que nos podemos imaginar, lastimosamente, cosas horribles que pueden pasar, que se sabe que han hecho muchos curas, el abuso de poder, cuando nos enseña con amor, pues es que es a las patadas literalmente y de ahí para arriba. O sea, se imaginan a Matilda y castigos de encerrar a la gente en cuartos. Yo creo que eso era muy posible. Exacto. Seguramente pasó en muchos colegios y en estos, obvio que sí. Es verdad. Entonces, póngale cuidado a esto. Y esto es algo sumamente chocante. Entonces, para aterrizar un poco la magnitud de lo que sucedía en los campos de concentración de Dios, Amén. se sabía que la tasa de mortalidad era de un niño por cada 20. Juepucha. ¿Sí? Si usted no sabe mucho de esto, no entiende muy bien la estadística, 5%. se la voy a comparar. Entonces, para hacer una comparación, ojo, esto era un niño de cada 20. Y para hacer la comparación, durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados canadienses que eran capturados por los nazis tenían la misma tasa de mortalidad, 1 de cada 20. Uf. O sea, el nivel de brutalidad era comparado con un enemigo de guerra. Estamos hablando de que es una comparación contra una guerra mundial. Y contra un enemigo de guerra, ¿sabe? Como capturado como enemigo. Entonces, imagínense. Y ellos eran niños. Brutal. Y entonces aquí es donde, si usted es de estómago sensible, pues por favor, apriete su peluche de confianza, nosotros apretarnos nuestros ROS de seguridad. Todo consensuado, pero sí. Exactamente, porque vamos a hablar de las experiencias de aquellos que sobrevivieron a estos, que yo le puse ese nombre, campos de concentración, y que nos cuentan un poco qué era lo que había detrás de esta educación que la iglesia y el gobierno le estaban dando al pueblo nativo americano. Ya duele, pero hagámosle. Entonces, una de las principales causas de muerte en estos campos eran las enfermedades, obviamente. Bueno, no sé, pero en algún momento la mayor cantidad de muertes era eso, un rasponcito no se pudo curar, se infectó y se murió. No sé si eso pasaba ya, no sé si no había como cuidados médicos. Sí, es que la cosa más simple, ni siquiera que no hubiera cuidados médicos, es que nadie estaba interesado en darlos. Claro. Entonces, qué buena forma de convertir, mira lo que tú que vives en tu campito, respetando a la naturaleza, comiendo solo lo que necesitas, cazando animales que no están como en su momento de esplendor de la vida, capacidad reproductiva, o sea, siendo una persona bien con el mundo. Llegan y te dicen, te vamos a convertir, vean lo que lo vamos a convertir. Esa es la cagada de la colonización. Exactamente, y que todo es a las malas, ¿no? Claro, sí, a las patas. Solamente el primer año en que estos campos entraron en funcionamiento, hubo un brote de tuberculosis, que sumado más el hacinamiento y la falta de ventilación, es que los números son de no creer. No, sí se murió la mayoría. Mató al 40% de los niños. Total, pero es que bueno, la tuberculosis en ese entonces me imagino que era un tema demasiado serio. Exactamente, pero bueno, dejémoslo, es un tema serio y digamos que se pudo haber evitado, hubo muchas soluciones, los niños no tendrán que estar ahí, no tendrán que haberse quitado de sus familias, pero bueno, claro, hasta ahí pasó. Uno pensaría que si a usted le informan, oiga, dentro de estos campos de educación que nosotros, gobierno canadiense, formamos con la iglesia, se murió el 40% de los niños, pues haríamos algo, ¿no? Tomaríamos algunas medidas de seguridad, bioseguridad, tapabocas y gel antibacterial en la entrada. algo así, haríamos, o sea, lo más mínimo, pero algo se haría, ¿no? Sería lo más sensato. Tapete en la entrada para que se limpien los pies. Obviamente.
Sí, me parece. Debieron, ¿no? Me imagino que lo hicieron. Ujú. Exactamente. Pues esto nos muestra que, sí, que quizás la verdadera intención de estos internados no era la reeducar niños, sino de exterminarlos. Porque en lugar de tomar cartas en el asunto, al morir el niño era tirado en una fosa común sin nombre ni edad. Horrible, y los papás sin saber nunca nada. Exactamente, O sea, esto es un tema heavy, de verdad, grande. exactamente. Y aquí es cuando yo le digo, ¿se acuerda ese número que le dije que recordara al principio? 132. 250. Ah, 250. Sí. Ok. Entonces, volviendo a ese número, en este internado es donde fueron encontrados 250 cadáveres de niños. Ok, solo en este. Bueno, también es que era una Ajá. isla, ¿no? Era gigante, me imagino. Sí. Ahora, ellos tenían que hacer esos reportes, pero la escuela solamente había reportado 50 muertes en el total de su funcionamiento. No. Ajá. Y eso teniendo en cuenta que a día de hoy, y esto es terrible, solo se revisó las áreas donde se encontraba el campo. Todavía no se ha revisado todo el terreno. No puede ser. O sea, por fuera pueden haber cientos más. Exactamente. No. Y aquí es cuando vamos a los datos de día de hoy, porque a hoy se han encontrado un total de 3.000 cuerpos de niños después de buscar en sitios específicos, ojo, de solo 7 escuelas. Aún quedan 132 escuelas por ser excavadas. 3000 de solo 7. O Ujú. sea, pueden ser. No sé, ni siquiera sé. Según los datos que botan algunas de estas fundaciones Ujú. que están dedicadas a que se esclarezca estos hechos, hablamos de más o menos 150.000 niños. Estamos hablando de 430 en promedio por cada centro, ¿no? Eran 132 escuelas. Es exacto. Y Ujú. más o menos esa cantidad por escuela, o sea, si fueron, digamos, 6000, 3000 cuerpos dividido entre 7. No, brutal, una cantidad inmensa Sí, de, o sea, bueno, de posibles cuerpos. estamos hablando de que era lo más denso. Pero bueno, algunos testimonios de sobrevivientes y estudios posteriores a cadáveres nos cuentan un poco las desgarradoras cosas que pasaban dentro de las paredes de los internados. Entonces, principalmente la mayoría de los niños tenían problemas de alimentación. Un gran porcentaje de estos cuerpos tenían grandes muestras de desnutrición y a eso tenemos que sumarle el hacinamiento, que en algunas escuelas era tal que algunos niños tenían que dormir en lo que sería su propio baño. Uf, horrible. Una cárcel. Exactamente, entonces haz de cuenta que tenían una especie de, ¿cómo lo llamo yo? Como un establo, Ok. donde estaban rodeados de su orina y excremento y eso no lo limpiaban. Uf. A Pues con eso, razón se morían por enfermedades. pues claro. Ahora, a eso hay que sumarle las bajas temperaturas de Canadá Mm. y que en esa época no se contaba con calefacción y hay que ser sinceros con eso. Aún la hubieran tenido, tampoco es como si se la hubieran puesto. No, yo creo que los estándares de manejar, ¿cómo se llama esto? Como mantener el frío afuera, ¿cómo se Ujú. llama eso? Bueno, en fin, no creo que las construcciones las hayan hecho pensando en eso, en darle como No. comodidad a las personas. Ujú, exactamente. Y ahora lo último, pero no menos importante ni atroz, son los maltratos físicos y psicológicos. Algunos de los sobrevivientes comentan que sufrieron golpes, violaciones sexuales, humillaciones, e incluso si un niño empezaba a llorar y no paraba, lo metían en un cofre y lo llevaban al sótano. Entonces, una vez pasaba esto, allí podían pasar dos cosas. La primera era que el niño se callara Y la otra que se y, muriera, y al otro día era sacado, o la otra es que el niño muriera. claro. Y esta es una parte súper densa porque esto es uno de los testimonios que da gente que sobrevive a esto. Y es que en caso de que un niño muriera, otros dos niños eran enviados a sacar su cadáver y enterrarlo en el patio de atrás.
No. Esta gente se traumó de por vida. Claro, imagínese el Estaban nivel creando de... monstruos. Exactamente, imagínese el nivel de experiencia. No. O sea, uno piensa que Canadá es un lugar de amor y paz donde todo el mundo dice, oh, perdón, por favor, pase usted. Y, y esto estaba muy oscuro, muy denso, o sea, es algo sistemático y masivo. No, es algo terrible. Ahora, volviendo un poco al contexto actual, esto es algo que se venía manejando desde hace mucho tiempo. Esto, obviamente, este plan salió a la luz hace bastante tiempo. Se buscaron varias fuentes de información eh, en las cuales los registros no concordaban. La gente que, obviamente, después de que pues el tiempo pasó, Canadá ahora, y pues son las cosas que uno piensa como, wow, hoy en día es un referente de allá no pasa nada. No pasa nada malo, ni nada, Exacto. no pasa Sí, nada. nada, no pasa Festival de nada. jazz una vez al año, ya. Exactamente. Y todo esto, pues bueno, lleva mucho tiempo en investigaciones y demás, pero fue hasta hace poco que se logró corroborar que toda la información que estas asociaciones habían estado buscando y recolectando durante años era Era verdad totalmente cierta. y que los récords que tenía el gobierno como tal eran falsos. Claro, las cuentas no Estaban, cuadran. estaban tapando un genocidio enorme y lo peor de todo es que estamos hablando de que todos eran niños. Sí, y esto, a ver, yo sé que hay que dejar espacio para las diferencias, Ujú. pero yo no puedo no pensar en similitudes con el, el referente de genocidio que tenemos todos en la cabeza. Hitler hizo un gobierno sistemático para eliminar a un grupo social, Ujú. los judíos, ¿no? O sea, estoy haciéndolo, yo sé, muy simple, o sea, estoy dejando como lo mínimo, pero lo que quiero decir es que así como él hizo eso, Canadá creó un sistema para eliminar un grupo social específico, los indígenas. Tal cual. Y Nunca con, mejor explicado. sí, y eso es, o sea, a ver, así como fue terrible lo que sabemos de Alemania, creo que esto igualmente es terrible y entiendo la indignación de las personas para salir con antorchas a quemar una institución que yo creo que muchas veces ha dejado mucho que desear. O sea, no creo que sean muy coherentes con las palabras que dicen de ser buenas personas y hacer el bien. Muchas veces Sí. como que son más como que hacemos el bien según yo y las cosas como yo diga o nada. Ujú. O a la fuerza si lo inculcamos, así como esto. Sí, con lo que profesan, mejor. Exacto. Exactamente. Y pues no solamente queda eh, ahí, sino que después de todo esto, el boom, la información, el gobierno canadiense actual fue el primero en reconocer que esto había pasado. El gobierno canadiense dijo, esto pasó, vamos a hacer lo posible para estas investigaciones, eso fue hace unos años, reconocieron el error, pidieron perdón y ellos mismos se encargaron de esta investigación, que fue la que arrojó los 250 niños enterrados solamente en esta escuela. Como les digo, ahí todavía faltan 132 que siguen en investigación para tener una cifra real. Y me parece que es lo correcto que el gobierno tome como ese rol porque sigue siendo, o sea, ellos no eran las personas, pero sí es su responsabilidad. No van a ser juzgados como que, oiga, es su culpa, pero sí es su responsabilidad encargarse de eso. O sea, sabes, es tu país y tú eres el dirigente. Exactamente. Entonces, uno de los implicados tomó cartas en el asunto. Ujú. Falta el otro, No ha dicho absolutamente nada, me imagino. evidentemente, y es el actuar fue el que llevó a los actos que nosotros presenciamos en televisión y redes sociales. Porque, ¿qué fue lo Claro. que pasó? La mayoría de los afectados, que son como hermanos, personas lejanas, sobrevivientes, incluso algunos padres de estos chicos que se llevaron, dijeron, pues al menos si no, o sea, ya no hay nada que hacer porque pues una vida no tiene precio, Sí. pero al menos escuchar una frase de perdón, lo sentimos por todo esto. Y la respuesta de la iglesia frente a esto fue, uno, la típica y que conocemos acá en Colombia muy bien, fue la silla vacía. Y segundo, fue que no opinaron nada sobre el tema,
la razón que ellos dieron fue que el decir perdón sobre eso sería aceptar que tuvieron una responsabilidad directa con los hechos. Y según ellos no. Según ellos no. La iglesia debería realmente replantearse todo lo que ha hecho y pensar hacia el futuro qué va a hacer con su institución. Exactamente, y lo peor es que no estamos hablando de hace 20 años o más, o sea, creo que, y no me quiero meter en cuestiones de fe y demás, pero el Papa actual yo creo que es uno de los más queridos por X o Y motivos. Sí, ha Que era mostrado cierta joven, empatía con cosas. exactamente, y pues precisamente él fue el que decidió no pronunciarse frente a esto. Ah, jue madre, sí. Exactamente, entonces pues la gente dijo como, uy no, esto no es verdad, esto no puede ser así. Eso no puede estar pasando. Actuaron de esta forma, empezaron la quema de iglesias, dentro de esto he leído algunos testimonios sobre las personas y es bastante, pues dentro de lo contradictorio, también nos da una enseñanza enorme, y es que muchas de las personas nativoamericanas que están todo el tiempo luchando por esto, también son católicos. Ah, sí. Y entonces muchos de ellos decían, pues yo salí un día, vine el domingo a misa, miércoles, jueves, y ahora que vuelvo, mi iglesia a la que voy está incendiada. Y no se enteraron de por qué o qué. Sí, ¿O qué obviamente opina? que sabían el porqué, Ah, ya, pero ok. era lo que decían, o sea, entiendo las cosas, entiendo cómo esto es una forma de protesta, y asimismo es como la sensación de, se sienten confundidos, y lo que yo pensaba en la enseñanza más grande es, esto fue tan fuerte que incluso los mismos afectados llegaron a decir como, wow, se están metiendo con la propia religión que me profesaron a la fuerza. Claro, es eso. Entonces, pues yo no sé a qué magnitudes puede llegar esto cuando esta investigación esté completa. Estamos hablando de bastantes años los que vendrán sin tener una respuesta de qué fue lo que realmente sucedió. Sí, un número final. Exactamente, muchos de los implicados y directos responsables pues ya no. Para Claramente. eso no estarán con nosotros. Claro. Pero pues sí nos muestra un poco lo que significa colonizar un país. Todo lo que conlleva, el precio que tiene, e incluso lo que pasa hoy en día de querer incluso sacar a los indígenas de sus propias tierras, porque mucha gente acusa que el progreso tiene que ser así. Es verdad. Entonces, hay muchos monstruos hoy en día que eso se escucha. Exactamente. Lo he escuchado de personas y es como podemos ser tan hijueputos. Exactamente, entonces, pues la verdad, esto es una historia que desafortunadamente no va a tener un desenlace pronto. Desafortunadamente es real. Sí, exactamente, desafortunadamente es real y que también desafortunadamente pues no va a tener una solución pronta, porque para evitar que esto siga pasando toca cambiar muchas mentes y ya nos hemos dado cuenta que eso es muy complicado. Toca ir un pasito a la vez, pero es complicado. Sí. Entonces, pues, no sé ustedes qué piensan, la verdad, yo, y sí me gustaría escuchar la opinión de Camilo, porque yo no soy una persona tan cercana a la Iglesia Católica, ni a esto, pero pues sí me parece que, o sea, nada más de escuchar a la gente que era la directamente afectada, que ha estado peleando por esto y demás, decir que incluso se sintió afligida porque le quemaron su propia iglesia, fue como... Te hablo, o sea, no te puedo juzgar porque ese sentimiento es solo tuyo, yo solamente lo estoy leyendo, siento empatía por eso, pero el que siente el dolor real es esa persona. Sí, es que la religión es muy... Ya lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? Que genera como ese fanatismo. Sí. Creo que la gente busca alguna forma de sentirse bien, de darle como tranquilidad a su vida, de darle sentido. Y creo que la religión es uno de esos caminos que la gente busca para eso. Y eso genera, claro, grandes fanáticos, o sea, y ciegos, que es algo que puede ser muy peligroso. ¿Sabes? Es como que yo creo en esto y al carajo y justifican todo. Y esto es algo injustificable.
Yo creo que la religión no hace a la persona, sin duda. Ujú. Y es algo también que le he escuchado a muchos religiosos, que es como, él es buena persona porque es de tal iglesia o lo que sea. No, la iglesia y las religiones han cometido también muchos actos horribles, monstruosos, como este. Mm. Tal Y vez, otros que no sabemos. y muchos que no sabemos, y yo creo que actuar bajo, en el capítulo del el origen Del mal. del mal hablamos un poco sobre eso, sobre cómo las personas bajo una orden, bajo un escudo, bajo una bandera o un ideal, en este caso la religión, se, se quitan toda responsabilidad y actúan con la mayor maldad posible. Exactamente. Entonces, pues bueno, la verdad es que este es un capítulo bien denso, ¿no? Nos cuenta una historia interesante, pero a la vez muy cruda. Y pues nada, también tendremos actualizaciones porque pues no sabemos qué tal mañana la cifra suba y sea una vaina así de conmoción mundial, pero pues es terrible que estas cosas pasaron, que sea algo tan reciente, hablamos del 98, o sea, es que en el 98 yo tenía 4 años. Sí, yo no diría mi edad, pero sí, también ya era. Sí, lo tenías 3 años, estábamos ¿Yo? por ahí, sí, sí, Bueno, sí, está bien, digamos que 3 está bien. sí. El tal es que éramos 3 o niños. 13, no importa. El tal es que éramos niños y, Sí, claro, se siente muy real, ¿no? sí. Porque esas historias suenan como cosas que no podrían pasar en la actualidad y sí, y aún siguen pasando y aún hay países como lo que está pasando ahorita, los desplazados que están llegando de todo el mundo ¿cómo se llama el país? Olvidé el nombre, Afganistán. de Afganistán, que van a vivir una época terriblemente oscura y llena de maldad, crueldad excesiva. Obviamente, cuando se imponen estas ideologías, siempre va a pasar eso. Ujú. Entonces, como que yo a veces pienso sobre eso, cómo estamos en el nivel de evolución de la naturaleza humana, de la sociedad. Y hoy también que estaba mirando la inauguración del museo de Egipto, Ok. y leí algunos comentarios así de la gente como que despectivos y yo pensaba, para mí es todo lo contrario, me parece genial que esté habiendo un renacer cultural en esos lugares y qué chévere sería ver cómo cada sociedad evolucionó por su cuenta, o sea, qué sería si los egipcios hubieran podido seguir adelante con su sociedad y hubieran llevado toda su ideología, religión, eh, ya hemos hablado de tecnología, por ejemplo, y Ujú. así con los norteamericanos, indios de piel roja de allá nativos y aquí Ujú. nosotros, no sé, como que sería chévere, pero no, aquí uno ve algo y quiere como imponer su saber y poner su cultura sobre los demás y eso creo que va a seguir pasando. Pues desafortunadamente no vemos luz al final del túnel, pero pues igual con esta historia los invito a que piensen en las cosas y si quieren creer en una religión, créanlo, si quieren rezar todos los días, recen, si quieren sentirlo como su estilo de vida y que sea su forma de vivir, háganlo, pero el hecho de que otra persona no lo haga no lo hace malo, Ujú. ¿sí? Y ustedes tampoco son mejores por hacerlo. Tal cual, es Entonces, verdad. una vez tengan eso claro, pues ya habremos dado un paso más para que estas cosas, por favor, no vuelvan a suceder o dejen de suceder, porque Eh, es muy absurdo, es algo de no creer. es una buena reflexión. Exactamente. Y pues bueno, Camilín, así fue capítulo express del efecto Titor. Capítulo Express express, no pero tan muy express. denso. Sí, claro, o sea, demasiada información muy rápido. Sí, Exactamente, pero pues bueno, para eso estamos acá, para que usted aprenda de todo lo que sucede en este mundo y siempre mundo trae. enfermo y triste. Sí, claro. Bueno, Claro, claro. Pero pues de eso mucho se que trata, pensar ¿no? esta noche. Ajá. Prendan la luz. Espero que les haya ido bien con su cafecito, que piensen un poquito en los números, que piensen un poquito en ustedes mismos, qué cosas están haciendo cuando no, cuando imponen sus ideologías. Ujú. Y ya, eso es todo, Exactamente. amigos. Sí. Pues esta vez vamos así reflexivos, pero volveremos con más risas y cariños en el próximo episodio del otro jueves. No se les olvide. Siempre los queremos escuchar. Ahí nos pueden comentar de todo. Un saludo a todas las personas que siempre nos escriben en Instagram, en Facebook,
Evox, que también es un sitio donde escriben bastante. Ah, sí, es verdad. En la plataforma de audio donde más nos escriben es en iVoox, sí. Exactamente. iVoox, lo que sea. Sí, porque no puedes dejar comentarios en Spotify. No, no se puede, es verdad, qué lástima. No sé en qué más no se pueda, o en qué más se pueda, pero los de iVoox, nice. Ahora cito. Exactamente, pero lo que sí puede es ir a Apple Podcast y darnos 5 estrellitas. Ahí sí pueden. Eso. También pueden dejarnos un like en Instagram, un like en Facebook. Se les quiere. Pronto esperamos hacer más contenido para ustedes. Sí, se vienen cosas bastante densas. Y eso es. Y ya. Eso es todo, amigos. Muchas gracias Sí. por escucharnos una vez más en El Efecto Titor, el Claro que podcast sí. más paranoico de internet. Ahí nos vemos. Chao, chao.